esta clase vamos a ver las patologías relacionadas con la ATM, y está dividida en principio en una actualización de todo lo que tiene que ver con los factores etiológicos relacionados con estos trastornos, que en las últimas décadas hicieron un cambio muy importante que impactó en el manejo clínico de estos pacientes. Entonces, vamos a ver etiología, diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Los trastornos temporomandibulares son un grupo de afecciones musculoesqueléticas que afectan a los tejidos duros y blandos relacionados con el movimiento de la mandíbula y con la articulación temporomandibular. Tienen tres características fundamentales: la presencia de dolor, que es el síntoma más importante asociado a estos trastornos en la región maseterina y o temporal, limitación o bloqueo del movimiento mandibular y presencia de ruidos articulares. Bien, como les dije, el dolor es el síntoma más importante asociado a estos trastornos. Les traigo la nueva definición de dolor. En realidad no es nueva la definición, sigue siendo la misma. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular o potencial. La definición es la misma, pero este año, después de muchas décadas, o sea, esta definición fue propuesta en el año 79, pero este año se actualiza y se incrementan 6 notas, que se las dejo acá en detalle para que ustedes lo puedan ver. Les hago un paréntesis para decirles que les subí al campus la bibliografía para que quiere ya empezar a estudiar, está en la carpeta que dice ATM. Entonces, estas 6 notas amplían un poco el concepto de dolor propuesto en el año 79 y agregan 6 notas que están aquí detalladas. Bien, vamos a hablar de perspectiva, de un poco de lo que es etiología, vamos a hablar de la perspectiva histórica, o sea, en lo que se trabajó y lo que se estudió y lo que se creía que tenía relación con estos trastornos desde la década del 30 hasta la actualidad. Entonces, en estos 80 años de estudio de relación de estos trastornos, la mayoría de las teorías o los trabajos estaban relacionados con modelos mecanicistas. ¿Qué significa esto? Que el foco de estudio estaba puesto en la oclusión dentaria. Básicamente todos sabemos que la oclusión dentaria es la relación que tienen las piezas dentarias entre sí en reposo y en función. General, básica. Entonces, desde el año 1930, en 1942, Kosten es uno de los primeros en publicar una serie de 10 casos en donde él describe que había dolor preauricular y lo asocia a la alteración en la boca, o sea, la alteración de piezas dentarias, la alteración entre los maxilares, y él empieza o asocia este dolor preauricular, que no era de origen auditivo, de origen óptico, era de origen articular, con alteraciones en la boca. Y Kosten es un poco el punto de partida para que la odontología tomara este concepto de etiología relacionada con estos trastornos y la oclusión. Entonces, la ortodoncia es una de las disciplinas pioneras en abrazar el concepto mecanicista, seguido por los natólogos, quienes traspasan estos conceptos de oclusión a sus rehabilitaciones protésicas y proponen algunas teorías también sobre la anidación cráneo-postural. Llegada la década del 60, a la mano de Laskin, que fue un cirujano maxilofacial, se empezaron a clasificar las patologías y se empezó a pensar, estudiando biomecánica y fisiopatología articular, que había algo más allá de la oclusión que tenía que ver con estos trastornos, sobre todo fundado o pensado desde el dolor crónico, desde los casos de dolor crónico, los casos que no se resolvían con hacer coronas en todos los dientes y seguían con dolor. Pero ¿cómo surge puntualmente este cambio de paradigma, este cambio de pensamiento en relación a la etiología de estos trastornos? Surge impulsado por el Instituto Nacional de Salud Americano, quien convoca un estudio prospectivo. Un estudio prospectivo es un estudio sostenido en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Reclutan pacientes en 4 centros de Estados Unidos y deciden estudiar, en primer lugar, la incidencia de esta patología y, en segundo lugar, cuáles son los factores de riesgo asociados. Entonces, ¿qué hacen? Reclutan sujetos sanos, pacientes que no tenían trastornos temporomandibulares, y los estudian en el tiempo. ¿Y qué estudian? Parámetros genéticos, psicológicos, clínicos y de salud general. Este estudio de ópera, que comenzó en el 2006, reclutó más de 4.300 y pico de pacientes sanos. Entonces, ¿qué hicieron?
determinaron que la tasa de incidencia anual es del 4% y que en primer lugar los factores más asociados a estos trastornos son los factores sistémicos. Factores sistémicos, dentro de ellos están comorbilidades simples como tener dolores preexistentes, como la cefalea tensional, como dolor lumbar, como colon irritable, alteraciones del sueño, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol. Esos son los factores de riesgo más asociados a estos trastornos. En segundo lugar, los factores psicológicos y en tercer lugar, los factores genéticos. Bien, con mucho backup de información y con muchos años de estudio de evidencia científica muy sólida, se construyó un modelo etiológico. ¿Qué significa esto? Armar un modelo etiológico, o sea, un modelo que relaciona todos los factores que ustedes vieron antes. Entonces, se los voy a explicar muy básico y sí. Las flechas que están en la base de esta figura son los factores genéticos, los que están señalados con la flecha celeste. Se aislaron más de 358 genes relacionados a estos trastornos. Estos genes codifican proteínas que intervienen en los dos fenotipos principales que están en el centro, que son esos círculos. Que uno es la amplificación del dolor y el otro son los factores psicosociales, ¿sí? La flecha que lo señala en verde. Estos factores de riesgo tienen lugar con contribuciones de factores del medio ambiente, que es la flecha amarilla, que son todo lo que tiene que ver con factores psicosociales, factores demográficos. Bien. Como ustedes ven en este modelo, la oclusión no está presente, ¿sí? Porque la oclusión no fue considerada un factor de riesgo como resultado de este estudio. Y este estudio, que llevó más de una década de trabajo, en donde no solo se hizo una línea de investigación, que se estudió pacientes sanos, sino también se estudió pacientes y controles, nos dice que la oclusión no es un factor de riesgo para estos trastornos. Pero no es el único trabajo que lo dice. Hay muchos trabajos que vienen estudiando hace más de 2 décadas la relación en profundidad de la oclusión dentaria con los trastornos temporomandibulares. Y este es un review del doctor Manfredini, que es un referente para todo lo que tiene que ver con esta patología, y lo que hizo fue un review. ¿Qué es un review? Les traigo un poco, para el que no sabe y para el que sabe, para repasarlo. Un review es un trabajo donde se hace una revisión, o sea, sobre un objetivo planteado, que en este caso fue si existe alguna asociación entre las características de la oclusión dental y los trastornos temporomandibulares, se buscó en diferentes bases de datos, como por ejemplo PubMed, todos los trabajos que estuviesen relacionados con las palabras claves como oclusión, tratamientos temporomandibulares, tratamientos dolorosos, etc. Sobre esa inicial, sobre esa cantidad de artículos iniciales, que en este caso fueron 1.600 y pico, se filtran, ¿sí?, con diferentes criterios de exclusión, los trabajos que no están en línea con la metodología de esta revisión. En este caso fueron trabajos que no tenían grupos controles o los cuales la estadística no era confiable, y se quedan con 25 trabajos. Y la conclusión sobre 25 trabajos es que no hay evidencia sólida y científica que pueda asociar la oclusión con estos trastornos. Por eso incentivan a todos los médicos y los odontólogos y los profesionales a abandonar los paradigmas que relacionaban la oclusión con estos trastornos, ¿sí? No es el único trabajo, hay muchos más, yo les puse este otro que es de Okeson, que evaluó la dimensión vertical, tanto aumentada como disminuida, y se preguntaron si el sistema estomatognático se adapta a los cambios en la dimensión vertical. Lo cierto es que luego de hacer un review, también de más de 20 artículos incluidos, dicen que no hay indicios de que una alteración en la dimensión vertical produzca un trastorno temporomandibular, porque el sistema estomatognático se adapta. ¿Puede haber síntomas? Sí, pero no un trastorno instalado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores que sí son importantes para el desarrollo y el mantenimiento de los trastornos temporomandibulares? Los traumas. Los traumas extrínsecos, en los que se incluyen los accidentes deportivos, la intubación oral, las prácticas odontológicas en las cuales el paciente tiene que estar mucho tiempo con la boca abierta, lesiones automovilísticas, son lesiones en cabeza, en cuello, en hombros,
son factores de riesgo para estos trastornos. Y los intrínsecos, en los cuales se incluye el bostezo y la apertura sostenida de la boca. ¿Por qué? Sobre todo el bostezo en aquellos pacientes que son hiperlaxos, en donde su rango de movimiento mandibular es muy amplio, y cuando abren la boca tienen luxaciones espontáneas. Eso puede ser un factor de riesgo para estos trastornos, por eso hay que reeducarlo, y lo vamos a ver más tarde. El segundo factor de riesgo importante son los hábitos orales. Los hábitos orales o actividades parafuncionales, que son oromandibulares o linguales, que lo que hacen es generar una actividad constante en la musculatura, lo cual genera tensión y lo cual se traduce en fatiga y en dolor, ¿sí? Entonces, los hábitos orales, que son varios, que todos los conocemos, como morderse la lengua, los carrillos, masticar chicle, sostener con la boca una lapicera, comerse las uñas, todos esos son factores de riesgo. El que no es un factor de riesgo y no está acá, por eso no está, es el bruxismo. Si el bruxismo no es un hábito oral, es una actividad motora, no fue considerado un factor de riesgo. El bruxismo del sueño, que fue el que se evaluó, porque el bruxismo percibido no era consecuente, o sea, no daba los mismos resultados estadísticos que el bruxismo evaluado por los operadores. Entonces consideraron que esos valores estaban sesgados y el bruxismo no es considerado un bruxismo, el bruxismo del sueño no es considerado un factor de riesgo hoy, actualmente, ¿sí? Yo creo puntualmente que el bruxismo tiene un gran problema, que es el diagnóstico, pero no es tema de esta clase. Bueno, les resumo entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a estos trastornos sistémicos, como el dolor persistente, las alteraciones en la calidad del sueño, el consumo de tabaco, alcohol y café? Y factores psicosociales como la ansiedad, la depresión o el estrés, factores genéticos y dentro de los factores orofaciales, como vimos recién, el trauma y los hábitos orales. Bien, vamos a ir puntualmente a la clasificación de los trastornos temporomandibulares. Se clasifican en 4 grupos: trastornos relacionados con la ATM, trastornos de los músculos masticadores, cefaleas y estructuras asociadas. Lo que nosotros vamos a ver en esta clase son los más prevalentes, como les dije al principio. Entonces, en el grupo de los músculos masticadores está el dolor muscular, la mialgia, el dolor miofacial, la contractura, hipertrofia, los movimientos anormales, como la distonia oromandibular, y los sistémicos, como la fibromialgia, que es una enfermedad muy compleja donde afecta muchos lugares del cuerpo con dolor. Dentro de los trastornos relacionados a la ATM está el dolor, los trastornos de la ATM, enfermedades de la ATM, fracturas y las del desarrollo congénito. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas patologías? El diagnóstico está en relación con el modelo etiológico, por eso está dividido en 2 ejes. Un primer eje de evaluación funcional, donde uno hace una anamnesis, una entrevista previa. Recuerden que la historia que acompaña a ese síntoma, esos síntomas que yo evalúo en el momento, es muy importante para estos trastornos, ¿sí? La historia que acompaña al dolor, al bloqueo, a la limitación funcional de la apertura, es casi el diagnóstico para estos trastornos, ¿sí? Recuerden que diagnosticar es predecir desde el conocimiento, predecir desde esa historia. Entonces, el relato del paciente sobre qué le pasó y por qué está en esa consulta es muy importante. La evaluación funcional, que tiene que ver, que ahora la vamos a ver, con todo lo que es la función mandibular y muscular, y un segundo eje que evalúa la discapacidad relacionada con el dolor y los factores psicosociales y de salud general asociados, que eso es muy importante porque a la hora del manejo clínico de estos pacientes es muy importante saber si hay patologías agregadas a lo que nosotros estamos viendo. Entonces, el primer eje de evaluación funcional lo podemos dividir en 2 partes. Evalúa, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con la función de la mandíbula, entonces apertura bucal, lateralidades, derecha e izquierda, evalúa el bloqueo, evalúa el dolor, entonces todo eso se hace de la misma forma que ustedes lo aprendieron cuando vieron ATM en medicina. Hay cuestionarios, estos cuestionarios están validados, son muy fáciles de llevar a la práctica, yo les dejo el link ahí abajo, igual se lo subí al campus, está todo en español, cómo se hace la evaluación de esos pacientes, ¿sí? Se evalúan todo lo que son los puntos dolorosos musculares, de los músculos temporal, maceteros, que son los más importantes, todo está en la guía que yo les subí al campus. Con todo ese backup de información, lo que uno hace es
llegar a un diagnóstico preciso. Por eso utilizamos árboles de decisión. En estos árboles de decisión están las patologías que vamos a ver a continuación, en donde desde, como ven en la primera parte, desde la historia previa, que es lo que relata el paciente y que se evalúa también a través de cuestionarios, como es la evaluación clínica, que ahora la vamos a ver, se lleva a un diagnóstico preciso de la patología que tiene el paciente, trastorno temporomandibular puntual. Esto no es un síndrome, estos son patologías clasificadas como lo vimos, y se llega a través del diagnóstico. El segundo eje de evaluación, como les dije, evalúa discapacidad relacionada con el dolor y las alteraciones psicosociales del paciente. Tiene varias escalas que son muy simples, evalúa localización del dolor, como lo ven en el esquema de abajo, que es un dibujo, intensidad del dolor. Hay algunos cuestionarios de salud general y algunos cuestionarios relacionados con ansiedad, con depresión, porque como esta patología, el manejo es multifactorial, es súper importante tenerlo en cuenta por si hay que derivar al paciente a otros profesionales. Entonces, retomo acá un minuto en diagnóstico. Cuando uno evalúa al paciente, si percibe que hay otras alteraciones, estos pacientes tienen muchas alteraciones relacionadas a síntomas ópticos como los acúfenos, hay que derivar a el especialista que corresponda, por eso toda la evaluación completa de ambos ejes es súper importante. Vamos a entrarnos en lo que es las patologías y vamos a arrancar con las patologías musculares. En primer lugar, mialgia. Mialgia es un dolor de origen muscular que se afecta con el movimiento de la mandíbula. En general, la mayoría de los trastornos temporomandibulares se afectan con los movimientos mandibulares, o sea, se afectan con la función. Esa es una de las características principales de estos trastornos. Ustedes saben que el sistema somatognático es responsable de muchas de las funciones que sustentan la vida, como comer, respirar, la comunicación verbal y no verbal. Entonces, en cualquiera de esos ítems, si el dolor se agrava, estamos encaminados y empezamos a pensar de que esto es un trastorno temporomandibular, ¿sí? Entonces, la mialgia es un dolor de origen muscular, que el paciente lo relata como irradiado, lo primero que va a hacer es tocarse la cara, no va a ir a un lugar puntual, y se ubica en la región de la mandíbula y de la sien. ¿Cómo confirmo este diagnóstico? Con la palpación, porque hay dolor a la palpación y hay dolor en la apertura asistida, o sea, cuando yo quiero abrir o forzar un poco la apertura bucal que cede, ¿sí? Hay dolor. El dolor miofacial es un dolor de origen muscular, pero tiene una convergencia central. ¿Qué significa esto? Que hay dolor que se percibe en un lugar y no es el origen del dolor, ¿sí? Entonces, al igual que la mialgia, es un dolor irradiado que se ubica en la mandíbula y la sien, pero la diferencia está en cuando yo palpo, genero dolor más allá de los límites en el músculo que estoy palpando, ¿sí? ¿Por qué se produce esto? En primer lugar, porque estas patologías en general son crónicas, entonces al haber dolor sostenido en el tiempo, una patología se considera crónica cuando sobrepasa más de los 3 meses de persistencia, o sea, de síntomas. Uno se considera que el dolor agudo debe reparar en 3 meses, o la reparación tisular está dentro de los 3 meses, más allá de los 3 meses se considera un dolor crónico. Entonces lo que suele suceder es que esto se sostiene en el tiempo por diversos factores de perpetuación que tienen que ver con los hábitos orales, que tienen que ver con alteraciones posturales. Entonces, ¿qué sucede? Se generan puntos gatillo, que son estos nódulos que ustedes ven en la imagen inferior, son estas bandas tensas, ¿sí? Que a la palpación generan dolor en otro lado. ¿Por qué? Porque como ustedes ven en el punto verde, este sería un punto gatillo del músculo trapecio, que como es crónico, continuamente está enviando una información ascendente a corteza. Entonces, esa activación constante, ¿sí?, de ese punto gatillo genera una alteración o una activación en la neurona convergente, y la respuesta es descendente, es un dolor en otro lugar, por ejemplo, como está marcado la flecha violeta, en la región de la ATM, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante para esto? Para tener en cuenta que hay patrones de dolor referido descritos para los músculos masticadores que se ven en estas figuras. La cruz que está en negro nos muestra el origen del dolor, y lo que está marcado en rojo, el dolor referido. Entonces, para el músculo macetero,
hay descriptos cuatro patrones de dolor referido. Como ven en la imagen A, las cruces que están en el borde superior del macetero van a dar dolor referido en los molares. Lo mismo sucede con la imagen B, que los puntos gatillos de la zona inferior dan dolor referido en los molares inferiores. Pasa lo mismo a nivel de macetero, tengo cruz en los haces anteriores del músculo temporal y da dolor referido en los incisivos superiores. Esto es sumamente importante al momento de diagnóstico, ¿sí? Porque muchos pacientes han sufrido extracciones de piezas dentarias por dolores persistentes que no tienen que ver con la pieza dentaria, que van en un dolor más allá de esos dientes. Por eso es súper importante la evaluación del paciente y la anamnesis, ¿sí? Vamos con cefalea de tipo tensional, que la metí acá dentro de los músculos, dentro de las patologías musculares. La cefalea de tipo tensional es una cefalea primaria, es un dolor de cabeza primario, que está generalmente asociado a episodios de cefalea bilateral, con un dolor tensivo u opresivo, generalmente en la zona de la sien o en la zona frontal, que tiene duración de minutos a día dependiendo de ese tipo de cefalea, sea infrecuente, frecuente o crónica. Se confirma a la palpación del músculo temporal. Vamos a entrar con artralgia, que son las patologías de origen articular, que están en el segundo grupo de clasificación, patologías relacionadas puntualmente a la articulación temporomandibular. La artralgia es dolor articular, ¿sí? Dolor que se origina en la articulación. ¿Cómo es ese dolor? Localizado. Clásico del paciente que va con un dedo a señalar su dolor. Es localizado y es punzante, se aumenta con el movimiento de la mandíbula, con la función, y está generalmente relacionado, se confirma el examen, con dolor en la palpación, dolor en la región articular, en el polo lateral, con la apertura aumenta ese dolor, pero se confirma la palpación de la tierra, ¿sí? Vamos a trastornos intraarticulares, que son los trastornos que tienen relación, que están relacionados con la disposición del disco articular y del cóndilo mandibular, ¿sí? El primero es el desplazamiento discal con reducción. ¿Qué va a relatar el paciente? Historia de ruidos articulares. ¿Qué ruido en particular? Un clic, ¿sí? El clic puede ser en apertura, en cierre, en protrusión o en lateralidad. Entonces, ¿por qué se produce el clic? Vamos a cruzar los dedos, que los dedos funcionen. Y les voy a mostrar lo que sucede dentro de una articulación que tiene una luxación discal con reducción. Entonces, esta es la estructura del cóndilo mandibular, ¿sí? Espero que se vea con el cursor, alguien me diga. Aquí está la cavidad articular. Y esto que ustedes están viendo aquí es el menisco, ¿sí? El disco articular. El disco articular, cuando el cóndilo va hacia adelante, se posiciona en relación óptima con el cóndilo, y cuando vuelve a cavidad se luxa hacia adelante. Y ahí generalmente es donde está el clic, ¿sí? Entonces, en la cavidad articular el disco vuelve a adelantarse y en apertura se localiza sobre el cóndilo mandibular. Por eso hace un clic cuando vuelve hacia adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué veo clínicamente? Veo un paciente que tiene un clic en apertura, que generalmente lo que hace es abrir hasta 20 milímetros, como es la figura 2, la foto 2, destraba, se hace una pequeña acomodación y habitualmente sigue abriendo hasta 35 milímetros, ¿sí? A veces hay deflexión hacia la TM afectada, como muestra en la figura 1. Bueno, ¿cómo veo, más allá de el diagnóstico clínico, me puedo ayudar con imágenes para diagnosticar un desplazamiento discal con reducción? La imagen indicada para ver tejido blando en una TM es una resonancia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver en una resonancia o cuáles son los parámetros normales? Quedan 10 minutos, cuando termina nos volvemos a conectar.
¿sí? ¿Cuáles son los parámetros normales? Vamos a ver la figura donde dice ATM normal con boca cerrada. Lo ideal es que la banda posterior del disco articular esté a las 12 horas. 12 horas o 11:30 también es permitido, ¿sí? Pero lo más importante es que la zona intermedia, como muestran las flechas verdes, esté interpuesta entre los dos, entre el cóndilo mandibular y el de la... entonces, en boca cerrada, la banda posterior debe estar a 12 horas en relación al cóndilo mandibular. ¿Cómo se ve en resonancia? Posterior, anterior, conducto auditivo, y ahí está el disco articular como un monio, precioso, generalmente tiene forma de monio, sobre el cóndilo, ¿sí? Cuando, eso es, perdón, en boca cerrada, lo dice ahí. Boca abierta, o sea, en boca abierta el cóndilo mandibular se desplaza hacia adelante y debe quedar entre la eminencia articular, ¿sí? Y no sobrepasar el límite anterior de la cápsula, que es esta imagen que está en rojo aquí. Entonces, ¿cómo lo veo en la resonancia? Cóndilo mandibular, esto es anterior-posterior, conducto auditivo, cóndilo mandibular y el menisco, el disco articular interpuesto arriba. Bien, eso es normalidad. ¿Cómo veo en un corte coronal? El disco no debe sobrepasar los límites internos ni externos, ¿sí? El disco debe estar centrado sobre el cóndilo mandibular y no debe presentarse ni desplazado hacia medial ni hacia lateral, ¿sí? Esto es en boca. ¿Cómo veo en dinámica, sí? ¿Cómo veo en dinámica un paciente con boca cerrada, como ven en la imagen A, el disco articular posicionado a las 12 horas y a medida que el paciente va abriendo la boca, se desplaza y se coloca sobre el cóndilo mandibular, ¿sí? Las flechitas amarillas son las que señalan ese disco. ¿Cómo veo un disco articular en una resonancia, un disco que tiene un desplazamiento discal con reducción en resonancia? La figura A lo muestra adelantado, ¿sí? En boca cerrada el disco está adelantado, o sea, no está a las 12 horas en relación a el cóndilo. Y cuando abre la boca, sí se coloca sobre el cóndilo mandibular. Entonces, en un desplazamiento discal con reducción, el disco siempre está adelante. Eso es lo que vemos en la resonancia. Después puede tener más o menos captación, más o menos problema, pero en general está adelantado. ¿Qué pasa con el desplazamiento discal sin reducción? Donde hay bloqueo intermitente con limitación de la apertura o directamente ya tenemos un paciente que queda bloqueado con una apertura menor a 30 milímetros. Si el desplazamiento discal es agudo, va a haber dolor, ¿sí? Porque lo que queda interpuesto entre las superficies articulares es el tejido retrodiscal, que es muy vascularizado, como ustedes saben, y eso genera mucho dolor. Entonces, si es agudo, hay una limitación severa de la apertura con dolor. ¿Qué vemos en un paciente que tiene una luxación discal sin reducción? En primer lugar, repaso, cóndilo mandibular, miren cómo la cavidad articular está muy adelgazada y el disco está siempre adelante, ¿sí? Está adelante tanto en apertura como en cierre, en boca cerrada, como lo ven ahí, como en apertura, siempre el menisco está hecho un nudito, un moñito bien apretado acá adelante, y la retrodiscal es el tejido que viene y se traslada anteriormente. Acá está el disco, ¿lo ven? Este es el disco articular hecho un rulito adelante del cóndilo, y siempre está adelante. Entonces, si este proceso es agudo, va a estar acompañado de una limitación severa de la apertura y de dolor. ¿Sí? Bien, ¿qué veo clínicamente? Limitación severa de la apertura, puede haber deflexión hacia el lado afectado, ¿sí? Generalmente la apertura es menor a 30 milímetros. Bien, ¿cómo vemos un desplazamiento discal sin reducción en una resonancia? En primer lugar, el disco siempre está adelante, vean que ya no es un moño tan perfecto, tiene algunas imperfecciones, acá está,
y en boca abierta sigue adelante. El disco, ven que está como un rulito, como se veía bien en el video, el disco está hecho un rulito adelantado, ¿sí? En relación al cóndilo mandibular, siempre está adelante, en apertura y en cierre, no vuelve y no se posiciona sobre el cóndilo mandibular. Bien, esto se los traigo para mostrárselo porque este artículo que se los puse en varias de las diapos me pareció muy interesante, nos muestra cómo la resonancia magnética y cómo todos los estudios por imágenes han avanzado y cómo en esta imagen se ve que la escala de grises se mejora para hacerla casi comparativa, no es comparativa de una tomografía con BIM, pero cómo mejore, cómo se puede ver bien la estructura de tejido óseo. Si bien la resonancia es indicada para tejido blando, miren cómo todo lo que es ciencia avanza y cómo se puede mejorar la escala de grises para que se vea de esta forma. Al pasárselo. Vamos a ir con hipermovilidad. Subluxación es aquella, lo que decía cuando hablaba de trauma, que hablaba de los pacientes hiperlaxos, en los cuales tienen un rango de movimiento mandibular muy amplio, entonces tienen excursiones amplias y pueden tener bloqueos intermitentes que reducen de manera espontánea, ¿sí? Generalmente esto va acompañado de un block, o sea, al momento de la evaluación hay un block, que es un ruido que ahora vamos a ver. Me quedan 3 minutos, recuerden que se tienen que volver a conectar. Vamos a ver un... Eso es una subluxación. Paciente reduce solo y se escucha un ruido final muy intenso. Lento. Cerrar. 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 Apertura de más de 45 milímetros. Vieron que la paciente 2 sale primero un cóndilo mandibular, esto es complejo cóndilo disco, sale completo, ¿sí? Y luego sale el otro, por eso ven ese movimiento como desparejo, diferente a la paciente 1 que abre y se luxa al mismo tiempo. Bien. Dislocación o luxación mandibular es en pacientes que tienen un bloqueo articular en apertura máxima, o sea, abren la boca, quedan luxados en boca abierta y no pueden reducirse de manera espontánea como sucedía en la subluxación. Entonces hay incapacidad para cerrar la boca sin manipulación, ¿sí? Entonces el paciente queda luxado con boca abierta, los cóndilos mandibulares y el disco quedan por delante de la eminencia articular, y hay prognatismo mandibular, hay incapacidad para hablar, hay una salivación excesiva y hay dolor. Generalmente cuando los procesos son agudos, las dislocaciones mandibulares pueden ser agudas, pueden ser recurrentes o crónicas, y cuando hay dislocaciones agudas hay mucho dolor. Piensen que todo el tejido articular queda atrapado por delante de la eminencia, ¿sí? Bien. En cuanto a las enfermedades degenerativas, la más importante asociada o la más prevalente asociada a la TM es la osteoartrosis, es un proceso inflamatorio localizado de baja intensidad. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de las artritis, es un proceso inflamatorio localizado que es constante, que es continuo. Si bien es autolimitante, o sea que llega un momento donde la articulación se estabiliza, hay una historia de dolor y de ruidos articulares. El ruido que acompaña este tipo de procesos son las crepitaciones. Hay rigidez matinal, como les sucede a todos los pacientes que tienen procesos degenerativos en las articulaciones del tiempo, que están, del cuerpo, que están mucho tiempo sin movilizarse. Hay rigidez matinal o rigidez después de un periodo extenso donde la mandíbula no se mueve. Y como les decía, a la evaluación hay crepitación, ¿sí? Es ese ruido arenilla que se suele sentir en los pacientes que tienen osteoartrosis. ¿Cómo se ve
el estudio ideal para poder ver una lesión degenerativa de la ATM es una tomografía, en este caso las tomografías con BIM, que son más rápidas, más simples de utilizar, que en la Facu tenemos, es el estudio ideal. El diagnóstico tanto de la luxación discal con o sin reducción y de las enfermedades degenerativas debe hacerse acompañado de estudios por imágenes, como les dije, para las luxaciones con la resonancia y para estas lesiones degenerativas con la tomografía. En este caso, tomografía con BIM, lo que ven en la imagen superior, donde dice normal, ven como en blanco se ve la cortical del cóndilo mandibular, que es continua, lo mismo sucede en cavidad glenoidea, vean cómo en blanco hay una continuidad de esas superficies articulares, ¿sí? No sucede lo mismo cuando hay lesiones degenerativas. Vean que el cóndilo mandibular acá está como despeluchado, no se puede ver esa cortical que acompaña con continuidad, ¿sí? Lo mismo sucede en este corte sagital, corte coronal. ¿Cuáles son las características o qué es lo que vamos a ver? Quistes subcondrales, erosión superficial, osteofitos y esclerosis, ¿sí? Son, vean acá, en la sagital 1, si me ven con el cursor, hay un osteofito, que es como una puntita que sobresale de esa cortical. Bien, este es una paciente con una osteoartrosis. Más grande. Desvía hacia el lado afectado en general, cuando hay lesiones degenerativas, hay un desvío hacia el lado afectado. ¿Por qué? Porque como ven en la imagen tomográfica, el cóndilo, y tanto el cóndilo como cavidad glenoidea están afectadas y hay procesos degenerativos que hacen que disminuya esa altura articular, y yo le pido que abra un poco más y obviamente le duele, ¿sí? En general, hay dolor cuando el proceso inflamatorio está activo. Hay muchos pacientes en los cuales vemos cóndilos que tienen lesiones degenerativas muy, muy importantes y no hay ningún tipo de molestia ni dolor porque es un proceso que es autolimitante y cuando llega a ese nivel no hay dolor. Los procesos que son activos, como en esta paciente, hay dolor, ¿sí? Y aumenta con la función, como vimos ahí. Bien, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el manejo. Yo les puse al principio que esto es lo que sería el manejo del tratamiento primario. Lo que debemos hacer en función de todo lo que tiene que ver con la etiología. Para todos los que nos formamos y manejamos pacientes con este tipo de patologías y nos formamos en que la oclusión era el foco y era lo que había que empezar haciendo, todos estos estudios científicos actuales de evidencia muy sólida vienen como a generarlos una explosión a nivel cerebral de todos los conceptos que uno tenía muy arraigados en relación a estos trastornos, pero ustedes están formando ahora, esto es muy nuevo, no es tan nuevo, tiene 10, 15 años, pero la idea es que empiecen a pensarlo desde este lugar, ¿sí? De que hay algo más allá de la oclusión que tiene que ver con estos trastornos, que es súper importante, diría mucho más importante que lo que nosotros podemos hacer, pero ¿qué hacemos nosotros como odontólogos para el manejo del paciente que viene bloqueado, que viene con dolor o que viene con una luxación? ¿Sí? El enfoque es multidisciplinario, ¿por qué? Porque si yo tengo un paciente que tiene una alteración del sueño, lo tengo que derivar, si tiene una cófora lo tiene que derivar, si tiene otras alteraciones sistémicas, lo tengo que derivar al profesional que corresponde. Pero, ¿qué hacemos nosotros? En primer lugar, y fundado en todo lo que les expliqué al principio que tiene que ver con la etiología, no debemos indicar tratamientos irreversibles. Nosotros, los odontólogos, somos los primeros que tenemos que tomar esta bandera porque hay mucha evidencia sólida que apoya esto. Un paciente que viene con dolor bloqueado, con un tratamiento mandibular, no lo puedo mandar a ortodoncia, no lo puedo hacer un desgaste selectivo o coronas en todos los dientes, porque no es lo indicado, porque la evidencia científica demuestra que estos trastornos no son un problema oclusal, son un problema musculoesquelético, entonces tengo que empezar por ahí, tengo que empezar por manejar su dolor, por manejar el bloqueo, por manejar ese disco que quedó luxado y le duele, ¿sí? ¿Cómo lo hago?
Un pilar fundamental para el manejo de estos pacientes es el autocuidado. El autocuidado es un tipo de terapia que se aplica en muchas patologías crónicas de medicina, de salud general. Y acá también hay que aplicarla. El autocuidado refiere a que el paciente va a ser responsable por su atención médica el tiempo que dure su enfermedad. Y esto está dividido en dos grupos de tareas. El primer grupo de tareas es la responsabilidad del paciente sobre las indicaciones que le da el profesional, como tomar la medicación prescripta, hacer una dieta en particular. Y el segundo grupo de tareas está en relación a cambios de conducta o generar nuevas conductas que tengan que ver con la mejora del funcionamiento, en este caso, del sistema estomatológico. Entonces, el autocuidado se divide en varias estrategias o terapias que nosotros le indicamos al paciente. En primer lugar, es la educación sobre el diagnóstico, y este es fundamental. Esto es una guía que hizo el Instituto Nacional de Salud Americano para pacientes, que también si quieren se la subo al campus, que es sumamente interesante. Al paciente hay que diagnosticarlo y hay que explicarle qué es lo que tiene. ¿Por qué? Porque si el paciente, primero, nosotros trabajamos en un área muy, muy delicada, la cabeza, cerebro, entonces el paciente se levanta o tiene dolor y empieza a pensar cualquier cosa. Entonces yo bajo esa ansiedad explicándole qué es lo que tiene, el paciente va a entender y es un punto para que empiece a colaborar en el tratamiento, ¿sí? Entonces hay que explicar conceptos de anatomía básicos, en esta guía están súper claros, en español, muy bien explicados, y le explico al paciente qué es lo que tiene y qué es lo que no debe hacer aparte. Porque el paciente que tiene un problema mandibular se pone hipervigilante de la mandíbula y eso genera más ansiedad y eso no ayuda. Entonces, también hay que explicarle que estas patologías están relacionadas a factores que tienen más que ver con factores sistémicos que con factores oclusales, y hay que advertir de las patologías y de los tratamientos que son irreversibles, como la ortodoncia, como las prótesis, como el desgaste selectivo, que ya lo vimos. Las otras pautas de autocuidado tienen que ver con la correcta higiene del sueño. Está recontra demostrado que dormir menos de 6 horas y más de 9 horas aumenta el dolor al día siguiente, cualquier tipo de dolor. Entonces, mantener una correcta higiene del sueño es fundamental para el manejo de dolor en estos pacientes. Reducir el consumo de tabaco, de alcohol y de café, el uso sensato y limitado de la analgesia. El paciente debe tomar la analgesia prescripta, no la que le parece, o no tomarla, ¿sí? Evitar el uso de dispositivos orales venta libre, que ahora vamos a ver por qué, y evitar el doctor shopping. Doctor shopping es un término que se usa mucho en medicina, que tiene que ver con que el paciente boya por un montón de especialistas, empieza un montón de tratamientos, entonces hay que evitar que haga eso. El segunda pauta es la fisioterapia. La fisioterapia son ejercicios autoadministrados por el paciente, o sea, los hace diariamente, que lo que hacen es disminuir el dolor y restablecer la función. Pero la fisioterapia muchas veces da muy buenos resultados si es acompañada por un kinesiólogo, por un fisioterapeuta, por un terapista ocupacional, que acompaña al paciente más allá de lo que el paciente hace en su casa, diariamente. En cuanto a la dieta y la nutrición, yo les decía hace un rato que el sistema estomatognático es responsable de muchas funciones, entre ellas la alimentación, de comer, y esto es muy importante porque ocurren dos cosas. Muchos pacientes dejan de comer porque les duele, sobre todo en los procesos degenerativos o en las luxaciones discales, y muchas veces nosotros usamos esto como una herramienta terapéutica. Hay muchos pacientes con alteraciones degenerativas en los cuales hay que iniciarles dieta blanda, 15, 20 días, y hay que hacerlo porque si no tienen dolor, lo mismo que el habla, hay que indicarles que reduzcan su función. Entonces esto pasa a ser una herramienta terapéutica y esto es una guía que al que le interesa, si quieren, se las subo también, donde se le indica al paciente cómo procesar y cómo preparar los alimentos para poder comerlos, ¿sí? Hábitos orales, como dijimos, factor de riesgo fundamental para estos trastornos. Entonces, primero, la identificación, el monitoreo y el autocontrol son los 3 pilares fundamentales para reducir los hábitos orales. Muchos pacientes no saben que sus hábitos orales son nocivos para este sistema y generan una alteración que se traduce en fatiga. Entonces, control de hábitos orales con estos 3 pilares. Dispositivos orales, y acá viene un tema importante. Dispositivos orales en odontología hay muchos tipos, se utilizan para muchas cosas,
pero para trastornos temporomandibulares vamos a utilizarlos para el manejo del dolor miofacial, desplazamiento discal, procesos degenerativos, cefaleas y bruxismo. Serían las indicaciones más importantes. Como les decía, hay muchos, con guía canina, sin guía canina, con avance. Lo cierto es que los dispositivos orales han demostrado que son eficaces, ¿sí? Reducen el dolor, mejoran la apertura bucal, pero el mecanismo por el cual lo producen es incierto. Entonces, se debe indicar un dispositivo oclusal con concepto ortopédico. ¿Qué significa eso? Que lo utilice como un paciente tiene una lesión y utiliza una muleta, el tiempo que necesite para disminuir su dolor y mejorar su función. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos que han demostrado más que todas las pautas que vimos antes, que muchos pacientes se pueden mejorar y disminuirse un dolor sin dispositivos orales. Y que además los dispositivos orales diferentes con guía canina de avance mandibular, sin guía canina planos, han demostrado ser eficaces. ¿Sí? Han demostrado ser eficaces en reducir el dolor y mejorar la apertura bucal. Y muchos trabajos, yo les puse uno acá de los más importantes, lo han demostrado. Entonces, el dispositivo oral es una herramienta más del odontólogo que complementa este tratamiento que estamos viendo acá. Con un dispositivo oral, un paciente con un trastorno temporomandibular no hace nada. Por eso es recurrente, ¿sí? ¿Y qué pasa con los dispositivos de venta libre? Esto se los traje un poco anecdótico. Los dispositivos orales de venta libre en Argentina hay pocos, no son tan comunes, pero este paper lo que hizo fue registrar los dispositivos orales en el Reino Unido de venta libre por internet para bruxismo. Entonces lo que hizo fue clasificar cuáles eran las denuncias de las personas que los utilizaban en relación a ellos. Utilizaron la base de datos de la FDA y lo que hicieron fue clasificar esas denuncias. En primer lugar, la más importante o lo que más denunciaron fue que la férula fue tragada. Los pacientes se asfixiaron, no se asfixiaron, les cuento lo que dice el paper, que se despertaron en la mitad de la noche tragándose ese dispositivo. ¿Por qué? Porque la mayoría son parciales, la mayoría de los dispositivos son parciales, y una de las desventajas que genera es que generan cambios permanentes en la oclusión. Como vemos en la mano de arriba, esto está sacado de ese paper, ven que ese segundo molar está extruido, está sobrelevado por el plano oclusal y ese cambio permanente. Esto sucede cuando un paciente utiliza mucho tiempo un dispositivo oral. Recordemos que los dispositivos orales, más allá de sus características, deben cubrir todas las piezas dentarias. Otro de las denuncias es que el dispositivo estaba roto, que había irritación gingival, que había reacciones en la mucosa, etc. Primero, porque aparte tampoco son hechos a medida, son estándar, ¿sí? Bien. Y el otro pilar importante es la farmacoterapia. Lejos, los medicamentos que más se han probado en relación a estos trastornos son los AINES. La elección cuando hay un proceso inflamatorio leve o moderado es un AINES. Y lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. La adherencia, primero si tenemos que darle un fármaco durante 10 días a un paciente que sea quizás de 1 o 2 tomas. El meloxicam, por ejemplo, es un medicamento que se indica cada 24 horas y genera bastante adherencia, yo lo uso mucho en los pacientes. Hay que evaluar, como todos saben, todo lo que tiene que ver con los riesgos asociados a los AINES. Muchos podrían preguntarse, ¿damos relajante muscular? Lo cierto es que los papers nos dicen que no hay un mayor efecto con relajante muscular asociado a un AINES, y la verdad es que ha demostrado ser eficaz, por ejemplo, en columna o en otros tipos de afecciones, en dolor lumbar, no así en trastornos temporomandibulares, pero lo cierto es que lo usamos, yo lo uso. Un antiinflamatorio o un AINES con un relajante muscular da muy buen resultado para todo lo que son procesos dolorosos, de leves o moderados. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen osteoartrosis, donde todas las herramientas anteriores a veces no alcanzan? Entonces, hacemos un manejo etiológico. A veces se utilizan fármacos infiltrados dentro de la articulación, o sea, un tratamiento mínimamente invasivo, que lo que hace es disminuir el dolor, restaurar la función y limitar la progresión de la enfermedad. Entonces, mucha evidencia científica nos demuestra que no podemos en un paciente con osteoartrosis sostenerlo 3 o 4 meses con un tratamiento conservador,
lo que nosotros debemos hacer es, al momento de iniciar el tratamiento, al mismo tiempo con el autocuidado, con la farmacología, con un dispositivo oral, debemos hacer infiltraciones. Las infiltraciones se hacen con fármacos coadyuvantes, como el ácido hialurónico, que incentiva la producción interna de ácido hialurónico, con plasma rico en plaquetas, con corticoides, y protocolos hay un montón, muchos han demostrado ser efectivos, casi todos. Entonces lo que hacen es disminuir el dolor, aumentar la apertura bucal y limitar la progresión de la enfermedad, ¿sí? ¿Cómo se hace una infiltración? Estas imágenes son cortesía de la doctora Padilla de la Universidad de California. Tengo permiso para usarlas. Este es un video largo de 6 minutos que si quieren se lo subo al campus, es súper interesante, pero yo lo resumí porque si no la clase era muy larga, en donde muestran cómo es la técnica para infiltrar ATM, que no es fácil. Primero por los reparos anatómicos y segundo porque las sustancias en general se infiltran con hialurónico y es denso y no es fácil infiltrar. Pero se los quería mostrar para que tengan idea cómo es una infiltración. Bien, resumo: tratamiento de atención primaria para trastornos temporomandibulares, autocuidado, dispositivos orales, farmacoterapia e infiltraciones en el caso de las lesiones degenerativas. Bien, y voy a cerrar con esto que es el tratamiento para lo que es dislocación mandibular. Esto es una maniobra que desarrollamos con el doctor Stolbizer y con Jonathan Zayed, que es un docente que ya no está más en la facultad. Es una técnica de reducción mandibular que, como les decía, se generó en la Universidad de Buenos Aires, que es una técnica de reducción atraumática, ¿sí? Esta técnica tiene, o sea, yo creo que ustedes conocen de otras materias, y si no, se están informando ahora, que la técnica original para una luxación o una dislocación mandibular es la famosa técnica Annelatón, que con un movimiento brusco se reducía y se reposicionaba esa mandíbula en la fosa. Lo cierto es que si bien esa maniobra es efectiva, en el 95% de los casos es una maniobra brusca, que al paciente le genera una sensación muy incómoda, y la realidad que más allá de que si bien es efectiva, si en un primer intento no se puede hacer, ya después es muy difícil y al paciente hay que sedarlo. O sea, funciona en un primer tiro, en una primera oportunidad, porque si no el espasmo muscular aumenta, y si no, hay que inducir al paciente, hay que relajarlo, hay que sedarlo para poder reducir. En cambio, esta maniobra, que ahora se las voy a mostrar en un video para que lo vean más claro, lo que hace es, de manera muy delicada, guiar la mandíbula a su posición de reducción, acompañada por movimientos que hace el paciente. Y se los voy a mostrar en un... Abrí, cerrá, abrí, cerrá, abrí, cerrá. Acá. Abrí, cerrá, abrí, cerrá. Bien. Ahí. Ahora, yo voy a tener acá, vos no vas a hacer nada, ¿sí? Quédate así, abrí, cerrá, abrí, cerrá, abrí, cerrá, abrí, cerrá, abrí, cerrá. Ahora, para un lado, para otro, para un lado, para otro. Muy bien, así nos quedamos, abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, cerramos. Despacito, sin morderme, sin maldad. Bien. Para mí presentarle la técnica está bueno porque hacer investigación en este país es muy complicado. Este es un trabajo que se hizo en La Guardia, cuando el doctor Stolbizer era director de La Guardia. Se reclutaron más de 42 pacientes, todos con luxaciones anteriores, espontáneas, y se aplicó la técnica en todos estos pacientes. Yo le subí al campo el paper que nosotros publicamos el año pasado, no, el anterior, con la técnica, donde está todo el detalle de los resultados, de todos los pacientes. Los resultados es que todos los pacientes se redujeron con esta técnica, y lo más importante,
más allá de que la técnica sea traumática, es que no se utilizó sedación ni anestésicos ni nada, ¿sí? Con lo cual, si ustedes aprenden la técnica, la pueden hacer en cualquier lugar. Es una técnica que es eficiente, es eficaz, no requiere ningún tipo de aditamento. Si ustedes van a la bibliografía, hay muchas técnicas que utilizan diferentes aditamentos para poder reducir la mandíbula. Por ejemplo, hay una que coloca una jeringa en el sector de los molares, una jeringa descartable, y el paciente al intentarlo rodar, reduce la mandíbula, un corcho. Hay varias técnicas. Lo cierto es que esta técnica no utiliza sedación, no utiliza anestésicos, y lo más importante es que se desarrolló acá en la UBA. Les voy a mostrar otro video. Vamos a hacer unos bonitos un poquito más lentos, ¿sí? Yo le voy a explicar. Vamos. Sin hacer demasiado fuerza. Vamos cerrando el tallo un poquito más. Muy bien. Cerramos, mantenemos, no abre más. Mantenemos ahí cerrado un ratito, ¿sí? Bueno, esta otra puse dos, hay muchos videos, pero bueno, si no, no da el tiempo. Puse dos, vieron que Ceci les dice a Ceci, y le dice, no habrá más, porque esta paciente es una paciente crónica, entonces sus dislocaciones son recurrentes, y es probable que después de esa dislocación se volviera a luxar. Bien. Como conclusiones, decirle que este es el año de prevención para el dolor. En primer lugar, que para estos trastornos, mantener un estilo de vida saludable es lo más importante para prevenir el dolor crónico. Muchos pacientes sufren dolor que altera sus actividades cotidianas, altera su calidad de vida, porque altera la función para hablar, para comer, para comunicarse, ¿sí? Entonces, en primer lugar, enfocándonos en los factores sistémicos, alteraciones del sueño, controlarlas, y todos los factores de riesgo. Y en segundo lugar, muy enfocado en nosotros, los odontólogos, y en ustedes que van a empezar a ejercer la profesión, empezar a pensar que durante décadas los maestros nos dijeron que la oclusión tenía que ver con los trastornos, y que la ciencia nos dice hoy, 2020, que no. Entonces, no indicar tratamientos irreversibles para el manejo de estas patologías. Me gustaría cerrar con eso. Les dejo mi contacto para el que tenga dudas, o que lo que esté en el campus, o que quiera, en realidad dudas vemos ahora, pero lo que ustedes quieran ampliar de bibliografía, me escriben, o lo que no hayan entendido, me escriben, no tengo problema en responder. Así que los que quieran hacer alguna pregunta, no sé si hay preguntas en el chat, pero pregunten ahora. No, fue súper clara la clase, profe. Profe, Gracias. tengo una pregunta. Vamos a ver. No, me perdí un poco lo que era evaluar la adherencia de los fármacos. Bien, ahí voy. Cuando yo hablo de adherencia a fármacos, lo que digo es que el paciente, la adherencia a fármacos es un término que refiere a que el paciente debe tomar el medicamento, ¿sí? Adherencia significa que si yo le prescribo un medicamento cada 24 horas durante 10 días, tiene que tomar el medicamento, ¿sí? Entonces, si yo le doy un ibuprofeno, que es cada 8 horas durante 10 días, es un plomo y el paciente no lo va a tomar. Entonces, la idea es que el paciente adhiera, lo tome, y tome el fármaco prescripto, no el que se le ocurre, o el que le dijo el vecino, o el que le vendió el de la farmacia, ¿sí? Eso es adherencia a fármaco.